Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, cargados de energía y listos para sumergirnos en las últimas novedades del fascinante mundo del entretenimiento. Hoy, amigos, venimos con artillería pesada, con noticias que prometen remover el avispero y avivar la llama de la curiosidad en el corazón de muchos. Nos adentraremos en un terreno que ustedes conocen y aman, el de las estrellas turcas que tanto nos cautivan. Y como el título ya les ha anticipado, el plato fuerte de hoy gira en torno a dos nombres que por separado son sinónimo de talento y carisma, pero que juntos formaron una de las parejas más icónicas y seguidas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es. La radiante Hande Erçel, esa musa que nos roba el aliento con cada aparición, ha decidido, después de un tiempo considerable, romper ese manto de misterio que rodeaba su relación pasada con el encantador Kerem Bürsin. El título lo dice todo, Hande Erçel rompe el silencio sobre su pasado con Kerem Bürsin. Revelaciones que iluminan una etapa crucial. Y les aseguro, queridos espectadores, que lo que Hande ha compartido es de un valor incalculable, un verdadero tesoro para quienes hemos seguido su historia de cerca. Antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante relato, quiero hacer una pausa para recordarles algo fundamental. Si por alguna razón se han sumado a nuestra comunidad recientemente y aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que demuestren su apoyo. Ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí es su pasaporte a un universo de contenido exclusivo, análisis profundos y las noticias más jugosas del espectáculo turco. Y para que no se pierdan ni un solo detalle, ni una sola de nuestras exclusivas, no olviden activar esa campanita de notificaciones. Cada suscripción, cada me gusta que nos regalan, cada comentario que dejan, es el combustible que nos impulsa a seguir creando, a seguir investigando y a seguir trayéndoles el material que tanto disfrutan. Así que, de antemano, un enorme y sincero gracias. Ahora sí, prepárense porque vamos a desgranar este tema con la atención que merece. Durante un periodo de tiempo que pareció una eternidad, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin lugar a dudas, el epicentro de la atención de millones de fans a nivel mundial. Su química en la pantalla, esa chispa innegable que irradiaban en la exitosísima serie Sen Kalkam, no se quedó confinada a la ficción. Traspasó la pantalla, se coló en nuestros corazones y nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas moderno. Parecían la pareja ideal, esa que la industria del entretenimiento anhela encontrar, una conexión profesional arrolladora y una vida personal que, al menos desde la perspectiva externa, parecía fluir como un río en calma. Compartían momentos que nos derretían en redes sociales, escapadas exóticas que alimentaban nuestra envidia sana, y una admiración mutua que se manifestaba en cada gesto, en cada palabra. Los medios turcos, las redes sociales, los foros de fans, todo un ecosistema digital y analógico se inundó de rumores, de confirmaciones tácitas, de especulaciones que, con el paso del tiempo, terminaron por consolidar su noviazgo en la imaginación colectiva. Pero como bien sabemos, en el vertiginoso y a veces impredecible mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan efímeras como un suspiro en medio de una tormenta. Y así ocurrió. Lamentablemente su idilio llegó a su fin, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta, un vacío en la narrativa que tantos habíamos seguido con devoción. La gran incógnita, el gran interrogante que flotaba en el aire era, y ha sido durante mucho tiempo, ¿qué pasó realmente? Siempre ha existido un aura de misterio, un velo de secretismo en torno a su separación. Las versiones contradictorias de los medios, los silencios estratégicos de los protagonistas, solo sirvieron para alimentar aún más las conjeturas y las teorías conspirativas de los fans más fervientes. Sin embargo, la vida, y especialmente la vida de las estrellas, es un camino en constante movimiento. Y con el paso del tiempo, con la prudencia que otorgan las experiencias y la madurez, a veces, los artistas deciden abrirse, compartir una visión más depurada y, sobre todo, sanadora de sus vivencias pasadas. No se trata de reavivar viejas llamas, sino de ofrecer una perspectiva más profunda, de compartir lecciones aprendidas y de cerrar ciclos de una manera constructiva. Y precisamente, queridos amigos, es este el camino que Hande Erçel ha decidido tomar. En una reciente entrevista que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha puesto a todos los focos sobre ella, Hande Erçel ha tomado la decisión valiente y liberadora de romper ese muro de silencio que hasta ahora la había envuelto al hablar de su relación y posterior ruptura con Kerem Bürsin. Ya no estamos ante el terreno pantanoso de los rumores, de las interpretaciones de sus apariciones públicas o de las deducciones basadas en sus publicaciones.
Ahora es ella misma, con su voz serena y su característica elegancia, quien nos ofrece unas pinceladas, unos destellos de luz, pequeños pero cargados de significado, sobre cómo vivió esa etapa de su vida y, lo que es más importante, cómo ha logrado procesarla. Lo primero y más impactante de sus declaraciones es la asombrosa madurez con la que aborda un tema que, para muchos, aún podría ser sensible. No hay rastro de reproches ni un atisbo de resentimiento, sino más bien una reflexión profunda y honesta sobre el crecimiento personal, sobre el aprendizaje intrínseco que cada experiencia vital nos aporta, independientemente de si la catalogamos como buena o mala. Ande ha enfatizado con una claridad cristalina, que si bien su relación con Kerem fue, sin duda alguna, un capítulo trascendental y lleno de significado en su vida, la vida, en su infinita complejidad, continúa. Cada uno ha emprendido su propio rumbo, ha seguido su propio camino, forjando su futuro. Lo que emerge de sus palabras con una fuerza arrolladora es la existencia de una base sólida de respeto mutuo. Es fundamental recordar, y a menudo se nos olvida, que detrás de las figuras públicas, de los ídolos de masas, hay seres humanos con sentimientos, con emociones, con desafíos propios. Lo que para nosotros era un romance de revista, para ellos era una realidad personal con sus propias luces y sombras. Ande ha sido muy sincera al hablar de cómo la exposición mediática, ese elemento inseparable de sus profesiones, puede llegar a ser un torbellino agotador y, en ocasiones, profundamente invasivo. Si bien ha expresado su gratitud infinita por el cariño, el apoyo incondicional y la admiración que sus fans le profesan, también ha reconocido la presión que ejerce la atención constante y minuciosa sobre su vida privada. En este sentido, ha revelado que la decisión de mantener un perfil más reservado sobre su intimidad en aquel momento fue una estrategia consciente de autoprotección, un método para poder gestionar sus emociones en un espacio de privacidad, lejos del implacable escrutinio público. Es un equilibrio delicado que pocas celebridades logran mantener, y su enfoque en la privacidad en aquel entonces parece haber sido una medida vital para su bienestar. Uno de los pilares fundamentales de sus recientes declaraciones, y quizás el mensaje más inspirador, gira en torno a la concepción de las relaciones como etapas de aprendizaje. Ande no concibe su tiempo compartido con Kerem como un fracaso, sino más bien como una vivencia enriquecedora que le ha proporcionado lecciones de un valor incalculable. Ha compartido abiertamente que, al igual que cualquier otra persona en el mundo, ha extraído aprendizajes significativos de esa relación, tanto sobre su propia personalidad como sobre las intrincadas dinámicas que gobiernan las interacciones de pareja. Esta perspectiva optimista y centrada en el crecimiento es algo que, sin duda, resuena profundamente en muchos de nosotros. Nos enseña que incluso las rupturas, los finales, pueden ser catalizadores de evolución, oportunidades disfrazadas para transformarnos y fortalecernos. Además, Ande ha puesto un énfasis especial en la importancia crucial de la salud mental y el bienestar emocional. En medio del huracán mediático, mantener el equilibrio interior, la serenidad y la paz personal se convierte en un desafío titánico. Ella ha insinuado, de manera sutil pero clara, que tras la ruptura, se volcó hacia adentro. Se enfocó en sí misma, en su desarrollo personal, en la reconexión con su esencia más profunda. Este es un mensaje poderosísimo para todos sus seguidores, un recordatorio contundente de que el autocuidado, la priorización de nuestro propio bienestar, es un pilar fundamental, especialmente en momentos de transición, de cambio o de dificultad. Algo que Ande ha querido dejar meridiano con una claridad que disipa cualquier ambigüedad, es que si bien el cariño y la conexión que compartieron fueron genuinos y de una profundidad significativa, las circunstancias de la vida, las diferentes trayectorias profesionales y las evoluciones personales inevitablemente los llevaron por caminos distintos. No ha ahondado en detalles escabrosos, no ha desvelado los motivos exactos de la ruptura con nombres y apellidos, y en mi opinión, este es un acto de una elegancia y una dignidad que merece un aplauso rotundo. Porque, seamos honestos, las explicaciones cargadas de drama, de detalles íntimos, a menudo no son necesarias y, en ocasiones, pueden ser contraproducentes. Mantener un cierto grado de misterio, o simplemente permitir que el tiempo actúe como el gran sanador, puede ser la estrategia más sabia y madura. Es importante recalcar, y quiero que este punto quede grabado, que aunque Kerem Bürsin no ha realizado declaraciones directas o específicas en respuesta a las recientes palabras de Ande, ambos han demostrado, en diferentes momentos y a través de gestos sutiles pero significativos, un respeto y una admiración mutua que trascienden claramente la esfera de la relación sentimental. Esto sugiere con una alta probabilidad que, a pesar de los altibajos que hayan podido experimentar, no existe animosidad entre ellos.
Y en el complejo y a menudo conflictivo mundo de las celebridades, esta es una señal inequívoca de madurez, de profesionalismo y de una comprensión profunda de la vida. Su tiempo juntos, especialmente aquel que compartieron durante el rodaje de la aclamada serie, ha dejado una huella imborrable no solo en sus carreras individuales, sino también en la memoria colectiva de sus millones de fans. Por lo tanto, las revelaciones de Anne Derzel no deben ser interpretadas como un bombazo de escándalo, como un intento de remover el avispero o de generar controversia. Más bien, debemos verlas como un bálsamo de serenidad, como un reflejo de una mujer que ha sabido mirar hacia su pasado con perspectiva, que ha extraído valiosas lecciones de sus experiencias y que ahora mira hacia el futuro con una mezcla de optimismo, fortaleza y una profunda convicción en su propio camino. Su enfoque en el crecimiento personal, la importancia que otorga a la privacidad y el respeto mutuo son mensajes universales, lecciones de vida que todos podemos y debemos aplicar en nuestras propias existencias. Es fascinante, realmente fascinante observar cómo una persona que ha estado bajo el microscopio público durante tanto tiempo puede permitirse el lujo de hablar de sus vivencias con una honestidad tan palpable y un equilibrio tan ejemplar. Estas declaraciones nos ofrecen una visión mucho más profunda y matizada de Anne Derzel como persona, trascendiendo la imagen pública que proyecta en las pantallas y en las portadas de las revistas. Nos permite vislumbrarla como alguien que navega con gracia, con determinación y con una inteligencia emocional envidiable a través de las complejidades inherentes a la fama y a las relaciones humanas. Y creo firmemente que este reconocimiento de su humanidad, de su vulnerabilidad controlada y su fortaleza interior, es lo que sin duda alguna fortalece aún más la admiración y el cariño de sus seguidores. Es la confirmación, la validación de que detrás de la deslumbrante figura pública, existe una persona real, con sus propias vivencias, sus propias lecciones por aprender y sobre todo, su propio y valiente camino de sanación. En resumen, lo que Anne Derzel ha compartido generosamente con nosotros sobre su pasado con Kerem Bürsin es una clase magistral de madurez, de respeto y de crecimiento personal. Ha decidido romper el silencio no con la intención de reabrir viejas heridas o de alimentar el drama, sino para ofrecer una perspectiva más clara, más serena y más enriquecedora sobre una etapa significativa de su vida. Ha recalcado la importancia vital de la privacidad, el valor del aprendizaje mutuo y la necesidad imperante del respeto, incluso después de que una relación haya llegado a su fin. Sus palabras son un recordatorio poderoso y necesario de que, incluso en el deslumbrante y a menudo superficial mundo de la fama, las relaciones humanas son intrínsecamente complejas, y que el camino hacia el bienestar emocional es un viaje profundamente personal, valiente y a menudo solitario. Y con estas profundas reflexiones y revelaciones, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis, que las declaraciones de Anne Derzel les hayan parecido tan esclarecedoras y enriquecedoras como a mí me lo han parecido. Ha sido un verdadero placer desgranar este tema tan interesante para ustedes, queridos seguidores. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Me encantaría conocer su opinión sincera. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Anne? ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan sus experiencias de esta manera tan honesta y madura? ¿Consideran que estas revelaciones aportan una nueva luz a su historia con Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo ha resonado con ustedes, si lo han encontrado interesante y valioso, no olviden, por favor, darle un buen me gusta. Compartan este contenido con sus amigos, con sus contactos, con todos aquellos que también disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si por alguna razón mágica aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Les aseguro que vienen cargadas de sorpresas y contenido de altísima calidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el entretenimiento. Hasta entonces, adiós.